Y vamos a tener como invitados los tres profesores, Andrés Telles, que es arquitecto, fotógrafo, natural de Colombia, pero ha trabajado muchos años en Chile, está siempre visitando Chile también, y que además de arquitecto y profesor y doctor, es fotógrafo de buena calidad. Macarena Cortés, profesora de ustedes en la Universidad Católica, en la Facultad de Arquitectura y de Diseño y Estudios Urbanos, y el profesor Horacio Torrent. Van a presentar cada cual sus presentaciones, vamos a hacer la misma dinámica, presenta uno de cada vez y después juntamos los tres para el debate final. Entonces empezaremos por Andrés. Bien, buenas tardes. Voy a presentar algo que viene como de dos orígenes y reúne al menos dos o tres cosas. La primera, algo que viene de la tesis doctoral Imágenes de Modernidad, Ciudad, Bienestar y Construcción en la fotografía de arquitectura en Chile, entre el 30 y el 70, y un trabajo presentado por mí aquí mismo en el Docomomo Sao Paulo del año 2017. La primera idea es hacer una breve síntesis o una conexión, digamos, con esa presentación de hace 2 años aquí mismo, como un preámbulo, una manera de ambientar unas ciertas ideas que voy a tratar de exponer acá. Bien, en aquella tesis doctoral se planteaba que uno de los aspectos más sobresalientes de la producción fotográfica en torno a la arquitectura en Chile era una atención prestada por los fotógrafos a los aspectos constructivos, materiales o espaciales relacionados con las cualidades de la robustez y la firmeza, porque esto era una condición de la expresión sísmica del país. Esta condición, a mi juicio, permitió un muy notorio despliegue de recursos visuales que, si bien eran compartidos en otros lugares del continente y en el ámbito internacional, estos no necesariamente ocurrían en países solamente sometidos a los rigores, sino que eran comunes a varias regiones. Y estos recursos visuales hicieron del fragmento, es decir, fotografías de esos elementos estructurales, espacios interiores, texturas, transparencias y ciertas cualidades tectónicas, uno de los aspectos más característicos, ¿no? Las publicaciones internacionales daban cuenta de esa condición en América Latina y uno podía encontrarse con espacios compartidos entre distintos países en una misma plataforma, ya fueran revistas francesas o americanas, exposiciones, etc. Con esto como punto de partida se propuso hace 2 años aquí mismo aproximar la producción arquitectónica tal como la representaron distintos fotógrafos, tanto en Sao Paulo como en Chile. En esa oportunidad no se pretendió dar una idea de totalidad, sino más bien de continuidad, que es la dada por espacios compartidos de producción y difusión de imágenes, y que es a través de las fotografías de las obras realizadas en ese periodo de tiempo y en ambos lugares, donde uno verifica un ambiente común de producción de imágenes, más allá de las características de la arquitectura misma, y que fueron hechas en función de los diferentes escenarios de difusión de la arquitectura moderna. Y llamaba la atención justamente en esa oportunidad que esos diferentes escenarios de la difusión tenían mucho que ver con la llamada arquitectura brutalista, que tenía un gran protagonismo, digamos, en ese momento, finales de los 50 y los años 60. Esa cercanía fotográfica que uno puede advertir cuando yuxtapone distintas publicaciones y distintas imágenes similares entre sí de obras muy distintas, supera en sus lógicas internas las distancias conceptuales que evidentemente existen entre las distintas obras y de uno y otro lugar. Según esas lógicas, y voy a pasar aquí algunas imágenes muy rápidamente de ciudades como Santiago y Sao Paulo, interiores de casas, no de edificios, pero sí de casas, temas de luz, temas de mobiliario, como hemos visto un poco acá.
Una de estas lógicas, por su relevancia aquí, la expresa el filósofo alemán Siegfried Kracauer en un texto publicado en los Estados Unidos en el 51. Dice Kracauer que la fotografía tiende a sugerir el infinito. Este trazo viene de su predilección por los ensamblajes contingentes, donde el fragmento prevalece por sobre el conjunto. Una fotografía no es verdaderamente una fotografía si ésta no excluye la idea de completitud. Su encuadre no marca sino un límite provisorio. Su contenido remite a otros contenidos exteriores al cuadro y su estructura pone de manifiesto algo que no se sabría cómo discernir, lo existente material. Entonces, las razones para intentar estas aproximaciones fueron dos. La primera, poner en evidencia este ambiente general compartido en el que se desenvolvió la producción arquitectónica en las imágenes, consideradas estas como fragmentos de una totalidad que, como dice Kracauer, tienden al infinito. Y la segunda, mostrar cómo, a pesar de las diferencias en las fotografías, es posible definir materiales, formas y escrituras con luz comunes y cercanas entre sí, por la naturaleza misma de la fotografía, sus mecanismos de producción, los recursos desplegados por los fotógrafos que estaban inmersos en los campos disciplinares también compartidos o cercanos unos de otros. Entonces, lo que propongo ahora es que más bien dirijamos la atención hacia el ámbito de la vivienda construida en el centro de Santiago, digamos como una manera de continuar con lo que ya había expuesto en Río y que de alguna manera se completa o se continúa con esto. Es en el escenario de la vivienda en altura o la vivienda multifamiliar, el escenario donde se verifican algunas de estas premisas planteadas en torno a las aproximaciones, que es el escenario de la vida urbana, tanto en lo público como en lo privado. Bien, aquí yuxtapuse de hecho dos imágenes de departamentos en Chile y en Sao Paulo. Bien, el desarrollo de edificios residenciales en el centro de Santiago, y voy a hablar ahora primero de una publicidad gráfica, no fotográfica, de las cuales ya hemos visto algunas cosas acá, tuvo una primera fase de construcción iconográfica que estuvo más bien impulsada por el auge constructor de fines de los años 40 y durante casi toda la década del 50. Esto debido en parte a las incertidumbres financieras que sucedieron a los cambios políticos que ocurrieron entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de los años 50, y que llevaron a la implementación de incentivos para el desarrollo de viviendas en propiedad horizontal o edificios de renta como una forma de dinamizar la economía urbana. Entre los años 50 y comienzo de los 60, según un trabajo que realizó el profesor Hugo Mondragón con estudiantes, más del 50% de la oferta de vivienda de iniciativa privada que apareció en los diarios de circulación en Santiago, el Mercurio, La Nación, estaba situada en el triángulo fundacional de la ciudad. Es decir, el triángulo fundacional que está ubicado en esa parte central de la ciudad. Ahí vemos la localización de 4 de estos avisos. ¿Cómo? Cerca de un poco más del 50%, ¿no? El resto correspondía a otras comunas o otras localizaciones cercanas al centro, ¿no? Y algunas incluso un poco más lejos. En estos avisos publicitarios que eran desplegados por las empresas constructoras y las agencias inmobiliarias, se advierte un grado de abstracción y de depuración del edificio ilustrado, ¿no? Un controlado recorte del contexto en el que aparecen filtrados ciertos elementos positivos de su localización y una manipulación que sabemos que es propia del mundo publicitario, de proporciones, ángulos de visión, muchas veces exagerados, para destacar el producto sobre otros. Pero más allá de estos aspectos, lo que me parece importante es dar cuenta de una ciudad de papel, ¿no? Cuyos fragmentos yuxtapuestos forman un conjunto que nos puede parecer a veces sorprendentemente coherente de propuestas inmobiliarias y publicadas durante un lapso corto, es decir, poco más de 10 años. Y eso es posible ver en la ciudad. La ciudad que es posible ver en estos avisos no es menos real que la que mostraron las fotografías de la época, es decir,
ya marca una huella de los profundos cambios culturales que tuvieron que ocurrir para que la vivienda multifamiliar transformara los modos de vida urbanos en Santiago, ¿no? Pasar de la casita individual o de la casa del campo o de la provincia a pasar a vivir jóvenes parejas o estudiantes en estos edificios, pues significaba ese cambio cultural muy fuerte. Bueno, muy pocos de estos avisos representan escenas de la vida doméstica. Más bien tienden a destacar los aspectos positivos de la proximidad al transporte público, a los cerros, o al Cerro Santa Lucía, en este caso, que era un espacio donde la naturaleza le agrega valor a las propiedades, o la cercanía de servicios o de lugares de alto valor cívico, la Plaza de Armas, la Alameda de las Delicias, la Catedral, en fin. Entonces, ¿en qué consistía esto de habitar el centro? Habitar el centro podía significar, a finales de los años 20 y comienzos de los 30, y a la luz de lo que el plan de Brunner, de Karl Brunner, empezó a proponer a partir del año 32 aproximadamente, era que el centro se caracterizaba en cierta medida por bolsones de ciudad insalubre, y que la renovación urbana era algo absolutamente necesario, que era necesario que esa renovación urbana además se hiciera con buenos espacios públicos, pero que a su vez esos espacios públicos tuvieran un correlato en los espacios privados. Así entonces el plan de Brunner define áreas para la vivienda, sobre todo periféricas a la zona más oscura, y en las publicaciones del propio Brunner se ponen como ejemplos ciertos casos en los que la ciudad es reemplazada o renovada caso a caso, lote a lote, por los edificios, en este caso el edificio Santa Lucía, que veremos más adelante. Así pues, aparece otro escenario que me parece interesante, que es el que da cuenta de los primeros resultados o las primeras aplicaciones de unas normas que todavía no estaban definidas, pero que ya aparecen publicadas en las revistas de los años 30 y 40. La fotografía entra en escena como el vehículo, digamos, más importante para construir ese imaginario tanto de vida urbana en el espacio público como en el espacio privado. Así pues, en el caso del edificio Garrido Mate, por ejemplo, publicado en el año 37, o en este edificio para empleados del Banco de Chile, en donde aparece solamente como información en la revista Urbanismo y Arquitectura una planta típica, pero aparece una profusión de imágenes del interior de este edificio, de un departamento que suponemos era el modelo, ¿no? Con sus muebles integrados y tal. Incluso es de las pocas, casi única, oportunidad en la que vemos publicado un edificio con el dormitorio, con la cocina, con el baño, como propuesta de vida urbana en estos nuevos edificios. Y si quisiéramos hacer una incursión un poco más detallada sobre el mundo privado, pues a medida que pasa el tiempo vamos a ir teniendo que remitirnos cada vez más a la planta que publican las revistas. Esta es Arquitectura y Construcción creo yo en el 47, cuando publica una serie de edificios en distintas situaciones urbanas, resultado de esas operaciones, no solamente del plan de Brunner, sino también de la apertura de calles nuevas, etcétera. Por ejemplo, es el caso de un edificio de Berechani y del Campo, del cual vemos una foto exterior, pero el único indicio del interior es una pequeña terracita fotografiada por Antonio Quintana, como único indicio de cómo puede ser la vida desde el interior. En el caso del edificio Plaza Bello de Sergio Larraín, pues vemos primero un rendering, o sea, un dibujo publicitario, vemos unas plantas y vemos un fotomontaje de una esquina de la ventana mirando hacia el parque, digamos, hacia el parque forestal en diagonal. El edificio está puesto en una situación que no da frente al parque, sino es lateral al parque, pero el fotomontaje ya nos anuncia esas ventajas relativas de la vida privada mirando hacia el espacio público. El decurso, digamos, de muchos de estos elementos tiene que ver también con unos tiempos de cambio que son finales de los 40 y comienzo de los 50. Estos renders publicitarios, que son ya,
digamos, lo que va quedando después de que desaparecen casi todas las revistas especializadas en Santiago o en Chile, pues la obra de arquitectura sigue haciéndose y se sigue de alguna manera difundiendo, ya sea a partir de dibujos como esto, pero también a partir de postales. Las tarjetas postales de Santiago, muchas de ellas revelan es el avance que produce justamente la construcción de vivienda en altura, edificios modernos sobre la Alameda que reiteradamente aparecen una y otra vez en estas colorinches muy coloridas postales. Aquí vemos justamente el edificio Plaza Bello, el que veíamos recién, en esta postal de Enrique Mora, o un poco más lejos, frente al Parque Forestal, algunos de los edificios construidos sobre ese frente, frente al parque y al río. En los años 50, los registros fotográficos que uno más fácilmente encuentra en ese periodo no están en las revistas, no están en las publicaciones, pero sí los podemos encontrar en el archivo de la Universidad de Chile, donde un grupo de fotógrafos liderados por Antonio Quintana y Roberto Montandón hicieron un registro bastante sistemático y completo de todo el centro de Santiago y partes de su periferia, en la cual podemos ver que hay una cierta preeminencia del edificio residencial como formador de la nueva ciudad. En los años 50 ya está bastante consolidado este centro, de acuerdo con las premisas urbanísticas del profesor Brunner, y entonces la colección de fotografías del archivo para este trabajo de registro de todo, en realidad era un registro de todo el país, pero concentra buena parte de su atención en Santiago, pues están los edificios construidos desde los 30, aquí el edificio Garrido Mate, acá el Santa Lucía, aquí es visto por Domingo Ulloa, un destacado fotógrafo chileno, acá lo vemos por Baltasar Rubio, en otro tipo de encuadre. Noten cómo casi siempre el contexto urbano de la ciudad aparece siempre como algo que se antepone o que acompaña la fotografía de los edificios. El ambiente urbano aparece como algo muy importante en estas imágenes. Llamo la atención sobre este tipo de edificios porque en algún momento dado discutíamos el asunto de la fotogenia de muchos de estos edificios, en donde bueno, uno podría decir, ajá, como este edificio está fotografiado por los señores de la Universidad de Chile, veamos qué tan bueno es este edificio o aquel otro. La sospecha era que estos edificios, bueno, estaban construidos en lotes difíciles o en situaciones urbanas un tanto inéditas, y ya veremos que muchas de estas situaciones justamente se dieron durante ese periodo. La calidad intrínseca de estos edificios venía dada en parte por la capacidad de los arquitectos de resolver problemas arquitectónicos complejos en lotes muy difíciles, o como en el caso del edificio Plaza de Armas, del cual vimos un dibujo a colores, en las difíciles circunstancias de los años 50, con procesos inflacionarios, con inestabilidad económica y con cambios muy fuertes, digamos, en la escala de las intervenciones, en las técnicas constructivas y en general en los procesos de venta de los departamentos. Pues bien, los años 60 comienzan básicamente con la emergencia de los reporteros gráficos, los fotoperiodistas, en donde la ciudad es mirada con otro tipo de escrutinio, un escrutinio que tiene una mirada mucho más crítica, puesto que los resultados de esos procesos modernizadores no siempre fueron simétricos. El espacio público empezó a verse degradado, en parte por la congestión, en parte por la contaminación ambiental, por el ruido, en fin. Aquí vemos un par de fotografías del fotógrafo Marcelo Montalegre, en donde vemos básicamente los mismos lugares, la Alameda o las calles del centro, esta vez convertidas en escenario de una vida, digamos, no demasiado placentera. No es necesariamente la promesa de esas imágenes que veíamos en las publicidades de apenas 8 o 9 años atrás. Los planes de vivienda, como en el caso del plan habitacional de la Corporación de la Vivienda, una iniciativa estatal, pero que contó también con participación del sector privado, contó con su propia iconografía, pero ya estamos hablando de conjuntos hechos en la periferia de ese centro y que
hablaba de una ciudad en creciente expansión. Muchas veces de estos casos reemplazaron partes de la ciudad antigua o partes de la ciudad centroperiférica, degradada, deteriorada, y sometida entonces a estos procesos de renovación urbana. En el 64, el Higinio González, que es el autor que aparece como el autor de estas fotografías que están en el archivo de la Biblioteca Nacional, realizó un sobrevuelo muy completo de Santiago. Sospecho que fueron 2 vuelos porque hay 2 tonalidades distintas en las fotografías, con soleaciones distintas, pero que dan cuenta, digamos, de los resultados ya vistos desde el aire de todas estas operaciones. Aquí vemos las mismas operaciones que veíamos recién. A nivel del suelo, bien. No, yo creo que es avión. Es aeroplano. En algunas fotografías se alcanza a ver el apoyo. Sin embargo, probablemente es un avión equipado con algún dispositivo en el suelo, porque eso sí existía. Pero él está con una cámara más bien convencional. Pero es verdad, en este caso hay unas fotografías muy verticales, ¿no? Sí. Está bien. Está muy bien. Entonces, Higinio González se dedica entonces a, no tengo la secuencia exacta, el registro de la secuencia en la que hace el sobrevuelo, pero dedica bastantes imágenes a registrar los cambios sufridos en el centro de Santiago. Dado que no son imágenes estrictamente cenitales, como podría ser una aerofotografía técnica, sino que son oblicuas, uno puede advertir con más claridad lo que uno hace hoy día en Google Earth, que es ver cómo se han ido llenando todos los predios y cómo es que entonces gran parte de ese relleno urbano ha sido entonces consolidado. También uno puede advertir cómo la trama urbana se disloca cuando choca contra el Cerro Santa Lucía, o cómo barrios completos como el sector del barrio Lastarria, que es un pequeño triángulo dentro del triángulo a la derecha del cerro, configura, digamos, esas situaciones anómalas de lotes dificilísimos de manejar, con geometrías bastante complejas. Así entonces, Higinio González también hace una incursión hacia el exterior de la ciudad, armando una serie de panorámicas bastante espectaculares de la ciudad. Termino esta tercera parte con lo trabajado por Ladrón de Guevara, puesto que en el caso de González, él aparentemente lo hace de manera independiente. Sin embargo, el trabajo de Ladrón de Guevara es un trabajo profesional para empresas constructoras. Entonces lo hace de distintos ángulos. Aquí vemos la intervención más grande que se hace en el centro de Santiago, en el Triángulo Fundacional, que es la remodelación San Borja, y que constituye pues probablemente el esfuerzo más grande de renovar un trozo bastante grande, una proporción bastante grande de la ciudad. Ahí lo vemos en una fotografía aérea del propio Ladrón de Guevara, que se encargará también de dar cuenta de las construcciones en la periferia, hechas por las mismas empresas constructoras que le están encargando los trabajos fotográficos para la difusión de su labor. Bien, termino con esta última parte un tanto conclusiva, en donde, digamos, uno al examinar algunas de las plantas de los edificios, algunas configuraciones, ahora vamos a ver algo, en los lotes que resultaron, ya fuese la apertura de calles nuevas, de ensanches viales o de divisiones prediales con geometrías irregulares. La planta, como dije, aparece como uno de los pocos indicios que se tienen acerca de los modos de vida privados en el centro de Santiago. La fotografía, digámoslo así, se mantiene un tanto alejada de esas incursiones en el mundo privado, que reitera en sus propios términos lo que los avisos publicitarios habían anunciado como promesa de la vida urbana. Las extensas fachadas de la calle MacIver o las que aparecen aquí en el Parque Forestal, esta es Ladrón de Guevara en la calle MacIver,
o la inclusión de los elementos del paisaje, el parque, el río, etcétera, trasladan al campo de la prueba fotográfica una cierta idea de la preeminencia del habitar en los espacios públicos, con los edificios residenciales como un marco de la vida que ocurriría más que nada en las plazas, parques y miradores de la ciudad. Aquí sugiero por lo mismo que solo aquello que constituye un posible nexo directo entre el interior doméstico y el lugar geográfico en el que se está son los encuadres de una ventana, el ambiente de una terraza o, quizás muy lejos del campo fotográfico, los posibles dibujos que los arquitectos podrían haber hecho o que los publicistas hicieron del contexto natural, los cerros, etcétera. Hay una distancia bastante considerable entre las operaciones de difusión de la obra por parte de los propios arquitectos, que está limitada necesariamente a los espacios especializados disponibles. Había muchos más en Brasil que en Chile en los años 50. Y el trabajo de estos fotógrafos, fuesen especializados o no, en su idea de construir un imaginario acorde con estos cambios muy rápidos y profundos ocurridos en Santiago. Así pues, el placer de vivir en el centro como una promesa parece más evidente a finales de los años 50, mientras que en la década siguiente las mejores condiciones de vida en las fotografías parecen haberse desplazado hacia las afueras de la ciudad. Las grandes operaciones de los conjuntos habitacionales de la periferia, allí la ciudad se hizo con un notorio despliegue de recursos arquitectónicos que hablaban de otras maneras de habitar en la ciudad. Ese imaginario emerge ahora entonces como un punto de referencia, creo yo, para la recuperación en clave contemporánea de ciertas condiciones de vida que necesariamente seguirán dependiendo de las cualidades de lo público, es decir, de los espacios en los que los ciudadanos se reconocen entre sí. Lo que quede para adentro, como ya vimos un poco, es ese espacio interior susceptible de ser transformado de acuerdo con las contingencias y las condiciones del mundo contemporáneo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ruth por la invitación. Espero que también les sea útil a los alumnos porque en realidad en Río de Janeiro hicimos otras presentaciones y esta presentación tiene que ver con edificios residenciales en torno a la ciudad de Viña del Mar y en torno a las problemáticas del turismo y el ocio, con el fin de que sean utilitarias para los alumnos, o sea, como ajustarse a eso. Entonces, el trabajo propone analizar el surgimiento en los años 60 de una serie de edificios de segunda vivienda en altura, en el borde costero de la ciudad de Viña del Mar, que estuvo, ¿no es cierto?, enlazado con una apuesta inmobiliaria local que pretendían recuperar el borde costero como aquellas que se propusieron controlar el desarrollo urbano de la ciudad por sobre todo, perdón, me estoy confundiendo, respondiendo a la masificación del balneario y el desarrollo del turismo de masa suscitado a nivel internacional en la posguerra. Por lo tanto, el turismo, ahí se ve una imagen de la ciudad en 1960 aproximadamente, como se puede ver, ya es una ciudad bastante grande que ha asumido una cierta altura, y esa altura tiene que ver con este surgimiento de los edificios de vivienda. No sé cómo avanzo. Ah, ya. Bueno, pensando en los alumnos que viesen de acá, que se ubicaran dentro del plano de Chile, ¿no es cierto?, donde está Viña y Valparaíso. Entonces el turismo demostró ser un motor económico para la rehabilitación, que se expandió fuertemente en varias latitudes y como fenómeno cultural tuvo implicancias culturales y urbanas importantes. Una de las características principales, ¿no es cierto?, implicó el consumo de suelo a partir precisamente de la segunda vivienda. Richard Pie, un investigador español acerca de turismo, dice que se puede afirmar que en la segunda mitad del siglo XX y a escala mundial los dos grandes fenómenos urbanizadores han sido con mucha diferencia la vivienda autoconstruida y la arquitectura turística. O sea, propone que efectivamente la expansión de la ciudad se produce con fuerza en estas dos aristas que podríamos decir están medio contrapuestas. Así el turismo necesitó la habilitación de playas, como se puede ver arriba de la playa La Salina, clubes, hoteles, moteles y casinos, abajo al medio, la piscina de recreo y abajo el Hotel Miramar.
Entonces necesitó de estas tipologías edilicias precisamente para dar cabida a las nuevas actividades sociales en torno al ocio. Y por lo tanto, la segunda vivienda viene a urbanizar grandes zonas litorales. El fenómeno de la masificación de las prácticas asociadas al turismo, permitieron que muchas capas sociales también se beneficiaran de ella. Y este sentido es interesante, ya que si bien Viña del Mar había iniciado, ¿no es cierto?, su condición de balneario de élite en los inicios, finales del siglo XIX y principios del 30, ya hacia los años 60 se había transformado en un balneario mucho más masivo, como se puede ver ahí. La playa de Caleta Barca siempre ha sido una playa popular, al lado del Hotel Miramar y con la intervención de Manuel Marchand Lyon. Por otro lado, la ciudad entonces especuló sobre su territorio para ampliar la oferta inmobiliaria, complejizando con ello relaciones urbanas existentes y centrando su apuesta privada de edificios de departamento como solución a la popularización del turismo de sol y playa. O sea, el departamento, y por eso la conferencia se llama de la playa al departamento, el departamento como segunda vivienda fue la tipología, ¿no es cierto?, que se especuló en esa época. Perdón. Ahí están las dos imágenes, ¿no es cierto? Primero esta viña aristocrática, ¿no es cierto?, con estas mujeres caminando muy vestidas, ¿no es cierto?, en la orilla de la playa Miramar, atrás el Palacio Ross y el Palacio Aristía. En cambio, al otro lado, la intervención de Manuel Marchand Lyon sobre la playa popular de Caleta Barca, dos imágenes con 20 y no más años de diferencia, ¿no es cierto? Ese es el gran cambio, ¿no es cierto?, que sufre la ciudad. Por otro lado, la consolidación de la modernidad arquitectónica, ya en víspera de la revisión crítica de sus planteamientos, seguía evolucionando, ahora internacionalizándose y diversificándose a través de interpretaciones múltiples, algunas asociadas con el progreso de las técnicas y otras incorporando tipologías emergentes directamente vinculadas con la arquitectura del turismo. De nuevo estaba citando a Jordá, de cómo de alguna manera el turismo implica también el surgimiento de nuevas entidades arquitectónicas o por lo menos la modificación de ciertas tipologías arquitectónicas, como el departamento. El departamento ya no es un departamento donde vamos a vivir, donde va a haber unas ciertas condiciones, sino que es un lugar que se está poco, ¿no es cierto?, y tiene otras condiciones. Entonces, se verá el balneario y específicamente el desarrollo del borde costero como un espacio de especulación disciplinar. Así no solo será solo de tipo inmobiliario, sino que también una oportunidad para generar ejercicios proyectuales relativos a la segunda vivienda en altura con intereses suscitados entre los años 50 y 60. En términos urbanos, y aquí está un plano de 1928 que puede mostrar, ¿no es cierto?, el área en negrita, no, pará, porque yo tampoco veo tan bien, el área céntrica de la ciudad se ubicaba en ese paño negro que se puede ver. La ciudad había nacido, vamos a dar la vuelta, había nacido mediterránea, en realidad se había ubicado entre el estero Marga Marga, Los Cerros y el Cerro Castillo. Por lo tanto, había sido una ciudad balnearia que en realidad era más bien romántica, de grandes casonas, donde la gente andaba vestida, y la aproximación a la playa se produce posteriormente, y por lo tanto la especulación inmobiliaria mayor se dio precisamente en el borde costero, que había sido utilizado en realidad por empresas de índole industrial que lo habían usado como puertos, pequeñas zonas industriales. Por lo tanto, hay una modificación de esa concepción del litoral. Y por eso interesaba mostrar este plano. En términos, en términos legislativos,
fui. Las estrategias proyectuales de dichas obras se fundamentaron en las posibilidades, obviamente, que entregó el hormigón armado en un país sísmico, y la construcción en general superior a los 10 pisos y avances en la técnica, como se puede mostrar ahí, ¿no es cierto?, incluyendo ascensores, calefacción central y otras comodidades. Una comodidad para mí. Gracias. Me voy a quedar atrás, perdón. Y en términos legislativos también se pueden entender a partir del surgimiento del DFL2, Decreto de Fuerza de Ley número 2, que es el Plan Habitacional de Viviendas Económicas de 1959, que yo no sé si lo habrán visto en el curso, pero en el fondo es un plan que restringe el pago de impuestos a las viviendas que tengan menos de 140 metros cuadrados. Aunque de hecho todavía es vigente en Chile, tenía un fin social, que era hacer las viviendas más pequeñas, pero en este caso, obviamente fue aprovechado por la gestión inmobiliaria, no para dar vivienda a quienes lo necesitaban, sino que por el contrario, una segunda a quienes la necesitarían estacionalmente. Los edificios nacidos al amparo de esta ley consolidaron la imagen moderna de la ciudad turística, y esto sucedió en el marco de una etapa preparatoria a la dictadura militar. O sea, podríamos decir que esto se desarrolló hasta la dictadura de 1973. Dicha etapa presentó una contradicción entre la promoción del balneario a través de los instrumentos legislativos como el DFLO y como otras leyes, como la ley Lorca, la ley de concesiones marítimas y la zona prohibida, que vamos a ver más adelante, pero que en el fondo todas esas leyes van confabulando, ¿no es cierto?, van aportando al surgimiento de este fenómeno. Entonces vamos a analizar estos departamentos, o sea, estos edificios de departamento que se muestran aquí. El fenómeno de la especulación inmobiliaria se inicia más o menos cuando entra en vigencia el DFL2, que es del año 59, aun cuando el primer edificio es del año 53, y se extenderá hasta el año 61. Durante ese periodo, al menos 10 años, se construyeron 6 ejemplos notables de vivienda en altura que propusieron apoyar la oferta turística del balneario, que venía a consolidar condiciones urbanas y de equipamiento. O sea, la ciudad era una ciudad más bien pequeña que tenía, ¿no es cierto?, un casino, un par de piscinas públicas y un café. O sea, como que tenía un cierto equipamiento, pero todavía no había en el fondo departamentos o lugares donde quedarse para el turismo de la época. Entonces, el primero de estas características, bueno, acá se ven todos juntos para que vean también las diferencias en las dimensiones de cada uno de los edificios. El primero, el edificio Baburiza de Luis Mitrovich de 1953, que en realidad es un edificio más bien familiar, precisamente de Baburiza, un empresario salitrero, y que se queda con el departamento más importante, pero de abajo. Todavía está frente al Cerro Castillo, y tenía un total de 14 departamentos, ¿no es cierto? Eran dos volúmenes que se encontraban a partir de un tercer volumen de unión que tenía escaleras y ascensores. El segundo es Las Palmas, que está construido al lado del Copacabana, que vimos anteriormente, y también es de 10 pisos de altura, y tiene una fachada continua, y aquí aparece como otra temática dentro del edificio de departamentos que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el juego de volúmenes que le otorgan los balcones. También es de Bolton Larraín Prieto Lorca, y es un bloque de 45 por 13 metros que se alinea con el anterior.
Interiormente, obviamente, la estrategia del núcleo central es sumamente importante, que no se ve tanto ahí, pero en el fondo hacia la vista, que es hacia donde están los balcones, estaban los departamentos principales, y hacia atrás, cada departamento que tenía hacia adelante, un departamento hacia atrás tenía un pequeño departamento de servicio, que se supone que iban a estar empleados o choferes, lo que fuese. El edificio Costa Azul es el edificio Las Palmas. El edificio Costa Azul, también de Bolton Larraín Prieto Lorca, tiene alrededor de 10 pisos y 60 departamentos. El anterior tenía bastantes menos, pero lo interesante es que este edificio adquirió sin duda un volumen mucho mayor, utilizando, ¿no es cierto?, esta planta como en boomerang, que será utilizada con bastante frecuencia en la arquitectura moderna, y que además, ¿no es cierto?, tenía algo bien interesante, que tenía el ascensor bajaba por dentro del cerro y se metía un túnel que te llevaba hasta la playa, que es lo que se ve en el corte de abajo. Y el túnel está ahí, todavía existe. Todavía se puede bajar a la playa por ahí, de los mismos arquitectos. Ahora, en este caso, el departamento es corrido, no hay una alteración, sino que es un balcón corrido, ¿no es cierto?, en toda la fachada, lo que le da una cierta limpieza. Bueno, perdón. Ahí se ve la publicidad de la época. Como mostró un poco Andrés, ¿no es cierto?, hay ciertamente en las publicidades una especie de proyecto mucho mayor al que se hace, o sea, el proyecto es bastante más interesante aquí, efectivamente hay una búsqueda de unos vacíos o unos llenos en esa fachada que finalmente no se rescata en el proyecto final, como la existencia de unos volúmenes abajo, etcétera. Pero en estas publicidades lo que aparece de manera permanente y constante es estar acogido al DFL2, la variedad de departamentos que existen y los equipamientos que tienen, dígase agua caliente, calefacción, ascensores, etc. Aquí está el edificio Copacabana, que es de Larraín, y que también tuvo estos 10 pisos, y esto posibilitó una modulación, ¿no es cierto?, que hace el mismo juego, pero en este caso el balcón se rota, ligeramente aparece, ¿no es cierto?, este elemento vertical que además juega con esta policromía y que permite que el balcón de alguna manera gire sobre la vista en el estero de Marga Marga. Aquí nuevamente la mayor cantidad de departamentos están hacia adelante, en este caso los departamentos de atrás son departamentos de vivienda y no de servicio. En el Costa Azul, en el anterior, sí habían también departamentos de servicio. Ahí está como ambos edificios, ¿no es cierto?, se colocan sobre el estero en una especie de acuerdo, porque aún no hay un plan regulador que estableciera que tenían que tener 10 pisos, no que se iban a poner así. Yo especulo que hay una especie de acuerdo entre las oficinas de arquitectura que colaboraban junto en otros proyectos en hacer volúmenes similares con la idea de construir esa fachada en el litoral del estero. Después vienen dos edificios que en realidad no están sobre la costanera misma, sino están más atrás, de los arquitectos Chapira y Eskenazi y Mesina, que son el Monte Carlo I y Monte Carlo II, que eran edificios que ocuparían toda la manzana en copropiedad. Finalmente esa copropiedad no permaneció y en la actualidad se encuentran divididos en dos edificios. El primero es este, que va una cinta cóncava y convexa que va alternándose en los pisos y que genera ese ritmo en la fachada bastante interesante. Es una gran curva que en realidad tiene juntas de dilatación y va creando distintos, son varios edificios en realidad, pero parecen uno solo. Y el otro, que es el Monte Carlo II, que hace lo mismo, pero con básicamente con dos
dos torres de circulaciones verticales. Y en este caso optaron por con pocos años de diferencia, optaron por una estética mucho más contemporánea, con estos balcones son en acrílico rojo y van alternándose, lo que produce que desde la calle, caminando diagonalmente, siempre el balcón se vea como en una condición más bien dinámica, ¿no es cierto? Van como ascendiendo, como si fuese una escalera. Ahí está la imagen del diario El Mercurio, donde muestra que efectivamente eran dos edificios en copropiedad, pero obviamente ambos trabajaban esta idea mucho más fuerte de los balcones hacia la calle, hacia el interior se trasladaban las escaleras y se hacía una especie de jardín que hoy día es más bien una zona abandonada. Aquí hay más publicidades de la época. Si bien no existieron publicidades, lo que decías tú, Andrés, que en el fondo se hacía una referencia a esa condición de ciudad y poco se hablaba del interior, hay en varios en que aparece la familia o aparece gente adentro del departamento como mirando al litoral como una especie de posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, para ir más rápido, los edificios señalan que el desarrollo urbano tendió a valorizar el borde costero en torno a 3 zonas principalmente. La de abajo, la primera, es la zona de Caleta Barca. Ahí existen más edificios por el borde de Recreo. Por otro lado, el estero Marga Marga, donde está el número 2 y el 4, que son los edificios Costa Azul, perdón, Las Palmas y Copacabana, y después la zona donde se ubicó el Monte Carmeno. Existió o sea, yo ahora no las presenté, pero en el fondo existió una gran variedad de situaciones tipológicas con respecto a la resolución del departamento, la distribución, y una experimentación a nivel de fachada que fue lo más interesante, que establecieron juegos compositivos, volumétricos, que pretendían trabajar con las vistas y los abalconamientos de los departamentos en estas situaciones de borde, como extensión, ¿no es cierto?, del interior sobre las vistas exteriores. Contemporáneamente al desarrollo inmobiliario que se ha descrito, existe particular interés en la declaración de la ley Lorca, una ley 13.369, que impactó fuertemente a Viña del Mar. Gustavo Lorca fue un alcalde, quien decide expropiar una gran zona. El borde costero estaba en el fondo utilizado por dos grandes industrias. Uno, que era la industria de Caleta Barca, que era el Lever y Murphy, que se expropia en el año 35, y después queda el conjunto Muelle Población Vergara, que era otra serie de industria, y que era el muelle por donde salía el azúcar, había una fábrica de azúcar. Entonces, esas empresas habían dejado de funcionar, y por lo tanto el alcalde decide expropiar la zona del Muelle Vergara. Y por lo tanto, que será esa zona, por eso se ve ahí el muelle y el número 6. Y ahí se realiza esta expropiación y se realiza este plan. Abajo está el plano original, arriba hay una reconstrucción que pretendía hacer, bueno, en la que participaron muchas oficinas de arquitectura que firmaron todas las oficinas de arquitectura conocidas que podían existir, Chapira Eskenazi, Bolton Larraín Prieto Lorca, Larraín, Munizaga y Mitrovic y Golden. Bueno, era como una especie de asociación que obviamente tenía que ver probablemente con la repartición que harían de las torres después. Estas torres estarían ubicadas sobre este trozo, ¿no es cierto?, de ciudad, ¿no es cierto?, que había quedado congelado por la zona industrial, y eran torres que a lo un poco Le Corbusier iban a estar levantadas, ¿no es cierto?, del piso, iban a dejar un parque, ¿no es cierto?, horizontal en el primer nivel, y como se ven, eran dos tipos de torres, una torre tipo escalímetro y otra perpendicular a la playa.
Solo se construyeron 2 edificios en este es el primero, el edificio Acapulco, siempre haciendo referencia a las playas de otras partes, y este edificio también firmado por todas las oficinas, yo creo que es de Walton Larraín Prieto Lorca más bien, y se hizo especial énfasis en los beneficios tributarios, obviamente, en la publicidad de la época, y con las publicidades que decían acogido al plan habitacional. El segundo fue el edificio Angaroa de Chapira, Mesina y Eskenazi. Ambos tenían una cantidad de más de 100 departamentos y configuraron las primeras torres en la ciudad. El edificio Acapulco no se ve tan bien, ¿no es cierto?, pero la disposición en planta es bastante original, parece una espiga de pez, hace que todos los departamentos se giren sobre el litoral para alcanzar la apreciada vista. Y por otro lado, nuevamente encontramos esta apuesta por resolver, como se ve ahí, resolver el tema de las fachadas de manera dinámica utilizando el color que utilizaron los azules, los grises, etc. 5. Ya. Al mismo tiempo que se aprueba la ley Lorca, también se aprueba la ley de concesiones marítimas, que aunque siendo una ley de carácter general, establecía que era facultad del Ministerio de Defensa, conceder el uso particular de cualquier forma en los 80 metros de ancho medidos desde las líneas de las más altas mareas. Esta ley protegía de alguna manera las playas y establecía que eran de uso público. Se contradecía claramente con el conjunto Muelle Población Vergara porque se está sobre los 80 metros. Por eso, en parte, creo que no se hayan llegado a construir en su totalidad. La ley debe haber sido un obstáculo, sin duda, para la construcción de dicho plan, ya que no solo alternaba la fisonomía de la playa, sino que además pretendía especular mobiliariamente de ella. En 1963, además, aparece en el diario la zona prohibida de Viña del Mar, que le llaman, que era una zona que estaba ahí en negro, que prohibía seguir usufructuando del DFL2. O sea que ya no se podrían construir de viviendas de menor metraje que 140, o sí, pero sin aprofitar del beneficio tributario. De esta manera, la zona central quedaban bajo esta restricción. Se puede especular que esta zona pretendían protegerla de la especulación de baja calidad, ¿no es cierto? Ese podría haber sido una razón. Al mismo tiempo que limitaba la construcción hacia poco rentables torres y edificios de departamento en la zona, que solo volvieron a surgir en 1978. O sea, hubo una paralización entre 1963, que es esta ley, y el año 78, que recién ahí aparecen las torres de Miramar, ubicadas un poco más allá de la avenida San Martín. Por esta razón existió una significativa paralización de las construcciones, al mismo tiempo que provocó una presión por la obtención de los permisos antes de entrada en vigencia el decreto. Dicen que significó que, bueno, no importa acá, pero en el fondo una gran presión sobre la municipalidad para aprobar los proyectos. Bueno, para llegar al final y no aburrir más. Esta es una publicidad, el edificio que se ubicará ahí, el edificio Ultramar, también de Chapira y Eskenazi. Y podemos reflexionar que lo que sucede entre estos años fue la primera especulación de carácter inmobiliario en Viña del Mar como consecuencia de las potencialidades balnearias de la ciudad, y esta se encuentra detonada por una masificación, ¿no es cierto?, del acceso a las actividades turísticas que no había sucedido con anterioridad, y particularmente por la capacidad económica para adquirir segundas viviendas. Muchos aprovecharon del plan de FL2 y aprovecharon también los terrenos surgidos al amparo de la ley Lorca. En estos pocos años, Viña se transformará entonces su condición de pueblo interior con playa por la de una ciudad de carácter urbano y metropolitano. Les voy a mostrar la imagen actual de esa playa. Eso, muchas gracias.
Voy a hacer una previa aclaración. La calidad de las fotografías no es para nada parecida a la de Andrés Telles en la presentación. Son materiales en proceso de un caso bastante particular y poco conocido que estamos investigando, así que lo que hay es lo que hay en realidad. Algunas fotos son pésimas, pero las puse igual porque van a dar una buena imagen. Me gustaría empezar con una frase para marcar un punto, como Ruth puso placeres modernos. Hay una frase que es bien importante que dice: los dolores que quedan son las libertades que faltan. Esta es una frase que escribe Deodoro Roca en 1918 en el Manifiesto de la Reforma Universitaria en Argentina, que me parece que encara en gran parte, representa una dimensión del proyecto moderno. El proyecto moderno que está en desarrollo en ese momento siempre se ve como un proyecto inconcluso. O sea, los dolores que faltan, los dolores que quedan son las libertades que faltan, ¿cierto? Es decir, cuando se conquisten esas libertades va a haber menos dolores. Y esta es una dinámica constante en el pensamiento de la modernidad, particularmente porque el proyecto moderno lo que intenta es expandir los derechos a la totalidad de la población. Y básicamente sus reivindicaciones van a estar muy claras, ¿cierto? Primero trabajo, después salud, después educación y en esa dimensión y habitación lo que le corresponde. No extrañamente, los congresos internacionales de arquitectura moderna van a estar convocados desde el fundacional. El inmediatamente posterior es sobre la vivienda. No recuerdo cómo se llama, pero hay una sutil diferencia, ¿no? Entre el de Frankfurt es la vivienda para la clase obrera, el de Bruselas es el existence minimum, o al revés, pero, o sea, esta idea de ocuparnos primero de lo que los arquitectos sabemos hacer, que es la casa, la vivienda. Segundo y tercero son sobre la vivienda, el cuarto es la ciudad funcional, es el que va de Marsella a Atenas en el barco, que estudia centralmente un problema que tenía que ver con la circulación. La ciudad como total, como una circulación muy clara, y el quinto, que es un Siam muy poco conocido, muy poco estudiado, muy poco hablado de él, que es el de París de 1937, y que se ocupa de la otra reivindicación, que es la que me interesa plantear acá, que es la del tiempo libre. De hecho, es el Siam de la recreación, para ponerlo así. En las 4 funciones básicas, 2 están directamente relacionadas con la vivienda, habitar. Una tiene que ver con la circulación y la disposición de la zona de trabajo. Zonificación y disposición están en la clave de la ciudad funcional. Y la otra es la recreación. Es decir, esta demanda del proyecto moderno, que es la contracara del trabajo. Y es en esa lógica que debe ser entendida. Porque existe trabajo formalizado, es que debe existir tiempo libre. Hay un fantástico pequeño libro de Witold Rysinski, que es un polaco que vive en Canadá, que se llama Waiting for the Weekend, esperando el fin de semana, y que en realidad cuenta la historia del fin de semana. Una historia, el fin de semana no existe en 1860, no existe en 1870, no existe en 1880, recién existe en 1910. Lo que existe es el sabbat, el descanso dominical. Existen algunas cosas que están muy asociadas a la religión, pero no como cuando existe la formalización del horario de trabajo, empieza a existir entonces el fin de semana como la liberación de esa condición de trabajo. Y me parece bien interesante porque es el trabajo el que organiza la idea misma del tiempo libre. Lo que voy a mostrar, que son esos placeres tan modernos, es sobre todo la dimensión de la recreación y cómo lo va a ir adquiriendo a partir de un caso bien particular.
Para 1950 el despliegue de la modernidad en el territorio chileno había llegado fundamentalmente a la ciudad de mano de la necesidad productiva. Esto es, de la crisis del 30, según todos los informes de la Sociedad de las Naciones, América Latina es la zona más castigada por la crisis del 30 y Chile el país más castigado de la crisis del 30. Gran parte del esfuerzo que ven en la construcción de ciudades, 1930, etcétera, es la reconstrucción de una sociedad capitalista, o la construcción en parte, la reconstrucción de una economía y la construcción de una sociedad capitalista que pasa de ser básicamente agraria, rural, a ser urbana. Es decir, en vez de ocuparse de plantar trigo y criar vacas, hace edificios. Y es la base productiva de una nueva sociedad. Y por eso ocupa básicamente la parte del central, el Valle Central, lo que llamamos la parte más central del ambiente chileno. Esto es el de abajo, ¿cierto? Bien, esta fotografía es una fotografía un poco más tardía, es de los años 70, pero me gustó mucho para empezar, porque pone una dinámica bien particular, que es la de la conquista del tiempo libre por los sectores populares. Esto es un balneario que se realiza como parte de una estrategia económica completa de una ciudad. Es el balneario La Lisera. El nombre viene de las lisas, de un tipo de pez que estaba en el lugar, y que es, como ustedes ven, una construcción... Ups. Esto es para marcar. Ahí. Pero no se marca. Bueno, se alcanza a ver, ¿no? Es una isla. Es una isla de hormigón armado hecha en el medio del mar para ser disfrutada desde ese lugar, y es parte de un proyecto que van a ir viendo a medias aquí, y es un proyecto desarrollado entre 1960 y 1964 en la forma más completa. Está en la ciudad de Arica, en el norte de Chile, una ciudad que fue parte del Perú hasta la Guerra del Pacífico y pasó a ser chilena a partir de la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1929, el Tratado de Lima, cuando definitivamente la ciudad de Tacna, que también había sido conquistada durante la guerra, vuelve a Chile y vuelve a Perú, perdón, y Arica queda en el territorio chileno, es decir, queda en una ciudad de frontera. Permanece sin atención, básicamente, hasta 1953, que después de muchos reclamos, un presidente decide establecer una zona franca en ese lugar para permitir un comercio de tipo especial. Los productos entran sin impuestos en esa zona, pasan al territorio después pagando impuestos, y los impuestos se radican en el lugar, como una fórmula tributaria bastante frecuente, que va a cambiar en 1958. Lo que vamos a ver es un poco del 53, un poco posterior al 58. Una ciudad que, por lo tanto, tiene un organismo que administra esos recursos, que se llama la Junta de Adelanto. Es una fórmula bastante frecuente, promovida desde los organismos multilaterales, ya como los Board of Progress en muchas ciudades, una fórmula integrada bastante extraña, que lo que hace es reinvertir esos dineros que quedan del puerto, del ingreso de materia y de la producción que tiene la ciudad en la propia ciudad. Es un organismo además muy raro, porque es extremadamente democrático para la época, tiene representaciones de todos los sectores e incluso representación dada por votación popular al organismo, y es el organismo que administra de manera transparente el dinero. Tiene representantes de los sindicatos, de los empresarios, de los sectores políticos, de la administración de puertos, de la administración del ferrocarril, y de los agricultores y de la minería. Y este organismo va a ser el que va a distribuir dineros para una serie de obras, tratando de producir un desarrollo específico en este lugar, y que eso va a marcar muy claramente el desarrollo de esta ciudad entre 1960 y 1978 aproximadamente.
Lo que estamos viendo es parte de la construcción del borde. Es en realidad, la Junta de Adelanto tenía 3 motivos claves. Los 3 primeros son económicos, la administración de los recursos, etc. El tercero es que tenía que producir sus propios recursos para reinvertirlos en sí mismas. Y el cuarto es que debía ponerlos al beneficio de la población. Y esto es la ecuación del desarrollo clave que va a marcar el pensamiento desarrollista de la década del 60, en donde el organismo administra unos fondos, pero produce, esos fondos tienen que producir para poder ser repartidos. Básicamente, el establecimiento no es el tiempo libre o el manejo del tiempo libre es para la propia población y como recurso. Y es como un recurso sustitutivo porque el desarrollo principal está en la industria y en la fuerza motriz necesaria para la industria, es decir, en un proceso de industrialización de los más tradicionales. La lisera, bueno, ahí está con más claridad en el dibujo, ahí se ve la pequeña isla, es un proyecto de Gaston Saint-Jean, un personaje al que vamos a ver repetido en varias series, un personaje sumamente importante, vicepresidente de la Corporación de Vivienda, en un momento vicepresidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, director del Departamento Técnico de la Junta de Adelanto de Arica y posteriormente fundador de la Corporación de Mejoramiento Urbano, que es la que va a ser las grandes torres San Borja o los grandes proyectos de transformación de la ciudad de Santiago. Él realiza este proyecto, es un proyecto bien claro para la determinación, está en las afueras de la ciudad, es el balneario formalizado de la ciudad de Arica para la población y para el turismo, como vamos a ver. Comprendía esa pequeña isla central y una serie de otras cosas, entre ellas una pista de baile, una serie de restaurantes y el paseo del borde, que se puede apreciar con más claridad ahí. Es una forma artificial de darle sentido a una pequeña caleta originaria. Y aquí uno de los proyectos que se hacen para el dibujo del paseo costero, que está realizado por Eduardo Hoyos, quien todavía tiene actividad profesional en la ciudad, y aquí una de las fotografías de ese paseo. No es solo paseo, sino que la estrategia es convertir a la ciudad, insisto, como condición sustitutiva, como tiene que mantenerse sustentable en términos económicos, hacerla como un atractivo polo turístico, y ahí va a aparecer como centro del turismo internacional con una serie de obras que la Junta va a encarar. Entre ellas, la Junta va a encarar una serie de operaciones turísticas al interior, en la relación con la cordillera y el desierto y en relación con el mar. Aquí parte de la estrategia territorial, se alcanza a ver el polo sobre el Océano Pacífico es Arica, 2 interiores que vamos a ver muy rápidamente y la serie de recorridos que básicamente ponen el territorio en concepción turística, porque la teoría con la que se basan, que es la teoría de los polos de desarrollo territorial, no les servía mucho en función de que la ciudad primada, que es Arica, tiene en ese momento unos promedio entre 40.000 y 60.000 habitantes. El pueblo inmediato que le seguía, que era Putre, tenía 500 habitantes, es decir, no alcanzaba a constituirse territorialmente con una densidad importante en términos poblacionales. Pues bien, aquí algunas imágenes que están todavía, las pueden ver, de convertir a esta ciudad en la eterna primavera, aprovechar la temperatura media que tiene, y la temperatura media es 24 grados, con lo cual tiene una temperatura muy buena para el desarrollo turístico de playa, y algunas de las imágenes de las obras que van a estar construidas ahí, que las voy a pasar medianamente rápido porque mostraban básicamente el sector de la hotelería, que va a potenciar el desarrollo en el interior de los 2 centros. Esta es la hostería de Cotpa, construida todavía en uso, no
no alcanzo a señalar, pero el tamaño de la hostería es más o menos el tamaño del pueblo. Para la actualidad, en la época era de mayor dimensión. Y esta es como relacionada con el patrimonio colonial, y la otra es un proyecto en Putre que realiza la Universidad Católica, el Departamento de Arquitectura de Obras en 1970, y que es un proyecto contrario, exactamente lo contrario, un proyecto demasiado extremado en términos de tamaño y de desarrollo, contrario a cualquier concepción patrimonial en aquel momento, es este proyecto. Los que sí efectivamente se llevan adelante es el de la hostería de Azapa, que lo hace un arquitecto que Macarena he visto muchas veces, Martín Lira, lleva adelante el proyecto de la hostería de Azapa, que es un pequeño valle cercano a la ciudad, y aquí algunas de las cosas que hemos logrado reconstruir al momento, los pabellones. Es bastante difícil la reconstrucción del material documental porque no hay casi nada, solo lo hacemos a través de fragmentos. Los edificios están básicamente transformados porque la hotelería es casi, como decirlo, abrasiva respecto del propio patrimonio. Tiene estándares que han cambiado al menos 6 veces desde el tiempo del edificio original a la actualidad. Pero nos van a mostrar más o menos claramente las ideas que se tenían en torno a... Son edificios más bien abiertos que utilizan con buena manera el espacio que tienen en torno a ellos. Y un interior. El Hotel El Paso lo voy a pasar porque no vale la pena, es un hotel relativamente interesante, pero para otra oportunidad lo voy a dejar. La hostería en la ciudad de Arica, al lado de la playa que acabamos de ver, es de nuevo un edificio también desgranado en el territorio a través de pabellones de habitaciones y algunas condiciones centralizadas en estas tortas, en estos espacios circulares que básicamente son restaurantes y pistas de baile. Ahí una de las salas, el sistema que tenían, un sistema de que básicamente el turismo llegaba por barco o por avión y el traslado era a través de estas van. Este es otro de los pabellones grandes que aparecen ahí. El otro punto que me parece importante señalar y que entra con total y absoluta claridad en esta estrategia de ciudad autorregulada y de una economía interesante es que Arica es la única ciudad por fuera de la zona central que participa del Mundial de Fútbol de 1962. Este es el partido inaugural, Chile contra Rusia. Y hay uno con Brasil que se jugó también en Arica, pero no conseguí ninguna imagen. Básicamente era Viña del Mar, Rancagua y Santiago, y la ciudad que es capaz de construir un estadio completo como el que vamos a ver es la ciudad de Arica. Va a construir un estadio de proyecto de Bresciani y Valdés Castillo Huidobro con un sistema sumamente interesante para la época, un ingreso a medio nivel, cosa que después va a ser mucho más frecuente de realizar, y las subidas y bajadas a partir del medio nivel, que es lo que se alcanzará a ver en la próxima imagen. Ahí se ve el punto medio desde el cual se entra con estas losas flotantes. Ahí se puede ver un poquito más claro. Además del fútbol como una entretención del tiempo libre, la Junta va a promover otra de las entretenciones fundamentales, que es la del hipódromo. Y aquí entramos en otro campo del tiempo libre, que es el que mayor dinero produjo. El hipódromo y el casino son los dos que produjeron mucho más que el turismo, y el hipódromo es un edificio al cual muy poco hemos podido avanzar en la actualidad. Esto es, está todavía construido, pero en desuso total. Y
el otro va a ser en definitiva el de mayor atracción de la ciudad, el que va a posicionar a la ciudad con más claridad en el contexto internacional, que es el del casino, y es probablemente la mejor de las obras que se construye en la ciudad. Ahí las imágenes del video, esta es una de las salas interiores y aquí algunas de las imágenes de la construcción, de un edificio compuesto por dos enormes cajas que colisionan en un espacio interior menor y que además, es como que me falta, no hay ninguna posibilidad de que se note, ¿no? Y que voy a ver en la próxima planta, sí. Ahí se ven las dos cajas. En esta imagen puede ser más clara. Eso es una imagen del suelo inferior, este es el suelo superior, la caja de la sala de juegos, la caja de una sala de juegos menor y el espacio abierto interior, que es el que colisiona entre los dos. Ahí aparecen las cajas, una con una pirámide truncada. Ya termino. No, antes. Y aquí una de las cajas a un lado, la otra abriéndose con una galería amplia. Que es un proyecto que siempre insisto en decir que avanza estrategias proyectuales que Frank Gehry va a usar en la década de los 80 en California, con sutilezas bastante interesantes. Ahí la forma de cerramiento, una serie de pequeños hexágonos que se van poniendo de manera sesgada para habilitar distintos lugares de uso desde el interior y hacia el exterior. Esta es una fotografía que no hemos logrado conseguir todavía, por eso tiene las marcas del Museo Histórico. Y como para cerrar, probablemente valga la pena decir que gran parte de estas obras obviamente no están en la historia de la arquitectura porque no tienen ningún tipo de consagración, sino simplemente estamos tratando de ponerlas en una lógica de un proyecto que va mucho más grande y que algunos que me han escuchado saben que va desde la vivienda, la construcción de bloques y superbloques, la construcción de edificios tapiz, megaformas e incluso búsquedas muy experimentales como bueno, los mud building o las construcciones muy alternativas y que llevaron a tener probablemente por esta enorme disponibilidad de recursos de la ciudad y con un organismo configurado tan democráticamente, habilitaron una prospección de una cantidad enorme. Llevamos 112 edificios y 140 conjuntos habitacionales construidos bajo la experiencia de la Junta en una ciudad con 86.000 habitantes para 1970, en una década de una densidad absolutamente increíble, algunos malos, o sea, algunos muy buenos, otros relativamente más malos, pero que merece la pena leerse además como una experiencia completa de aquella fórmula que pretendió llevar a una condición de desarrollo una región que estaba históricamente retrasada y en la que el tiempo libre también tenía su lugar. Eso. Eu estou achando tudo ótimo. Se podían venir todos los que hablaran a la mesa y vamos a una sesión de preguntas. Una sesión de preguntas y cuestiones, si quieren. Eu acho que eu vou começar fazendo como a Abílio, colocando algumas questões gerais. Mas se alguém tem alguma pergunta que queira fazer já, eu... Não? Sim. Então, você, por favor, venga aqui e hable en esto porque se está grabando. Tengo una pregunta para Macarena, pero la anoté así que tengo la duda si los proyectos que analizaste en Viña, de alguna manera sí es posible suponer que los departamentos, la configuración de los departamentos condicionaban de alguna manera un uso de segunda vivienda,
Y si es que era así, que los departamentos estaban diseñados para hacer segunda vivienda, si en los edificios eran todos los departamentos de la misma manera o si habían algunos departamentos distintos que permitieran suponer que quizás habían edificios que también proyectaban que familias habitaran durante todo el año los edificios y no solamente en temporadas. Eso. Mira, a ver, hay mucha variedad de tipologías, lo que significaba que habían departamentos como muy pequeños, que no es tan propio de la época que haya habido tan pequeños, que iban, no sé, por ejemplo, de 60 metros cuadrados, en general menos de 100 metros cuadrados, o sea, eran departamentos que uno podría especular que no son para vivir, sobre todo los pequeños, pero había harta diversidad. Entonces, no podría contestarte con certeza. Yo creo que en la actualidad siguen siendo mezclados. Hay gente que vive en esos departamentos, lógicamente, porque son los mejores departamentos, pero hay mucha gente que los usa en el verano. Entonces, no he hecho como el seguimiento de realmente saber hoy día en qué situación están. Hay dos departamentos que les mostré que eran Las Palmas y el Copacabana que tenían este departamento de servicio atrás, que eso podría hablar un poco más de permanencia, ¿no es cierto? Menos de segunda vivienda, porque significa tener mayordomo o nana, no sé. De hecho, ya esos departamentos se han dividido y esos departamentos chicos hoy día se arriendan y se venden y se hizo la subdivisión, digámoslo así, de eso. Pero no sabría decirte. Ahora, lo que sí son departamentos todavía son los primeros, entonces no tienen equipamiento tipo piscina, jacuzzi, o sea, no tienen todas las amenidades que hoy día tiene un departamento de segunda vivienda que supone que tú vas a ir en la playa y que después vas a volver a la piscina y que no tienen eso. Entonces hoy día es mucho más probable que haya gente que viva ahí. Pero son especulaciones. Gracias. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bueno, yo una cuestión, que no sé si es una cuestión, es una inquietud, y así que paso a los dos, que y pues va Macarena también, pero también especialmente a lo que habló Horacio y Andrés, que estaba haciendo una reflexión de que casi todo lo que sabemos de la arquitectura moderna son imágenes en blanco y negro y en dos dimensiones de esta arquitectura moderna. O sea, el poder de la fotografía para configurar lo que creemos que sea la arquitectura moderna es inmenso. Y es tan inmenso que uno no se da cuenta. O sea, claro, uno hace el esfuerzo de ir a las obras, visitarlas y no sé qué, pero nunca vas a alcanzar a visitar ni una pequeña parte de todo lo que está en las historiografías, ¿no? Y de la calidad de la fotografía muy buena, la parte tecnológica de la fotografía que siempre ha sido muy buena. Las fotos antiguas son incluso mejores que las contemporáneas, de alguna manera, ¿no? Y esa era una cuestión que podía hacer a Andrés y a Horacio. Y a Horacio también me pareció interesante la idea de decir que no se puede pensar simplemente siempre solo la habitación y el trabajo sin pensarle el tercer polo. O sea, hay el trabajo que se puede incluir la educación, porque es el trabajo de los niños, ¿no? Se van a la escuela o etcétera, pero el tercer punto, que es el tiempo libre, que solo aparece porque hay tiempo ocupado, ¿no? Y que todo esto es una cuestión moderna en este sentido, muy importante. Y me gustó la manera de pensar eso de una manera más genérica. No sé si es una cuestión, es una inquietud, ¿no? Entonces, primero el tema de la fotografía, que pueden hablar los que quieran ustedes, ¿no? Y el tema del tiempo libre, que está Maca y Macarena y Horacio. A ver, sí, es evidente que la fuerza de las imágenes radica en parte por el hecho de que al final de todo las imágenes sobreviven al edificio, sobreviven al tiempo que normalmente la arquitectura tiene
antes de que sea transformado, aunque sea mínimamente. Incluso hace un rato conversábamos de cómo se transforman algunas obras de arquitectura moderna, se las convierte en cosas más modernas de lo que eran en su origen, simplemente porque ya ni siquiera las imágenes de época o no nos alcanzan o simplemente no están. Entonces nos empezamos a imaginar cosas que no están en las fotografías. Eso es llamativo porque, digamos, los interiores, sobre todo de los edificios residenciales, pues digamos que suelen ser esquivos en parte porque se trata de un espacio repetido, tipificado, en el cual al final lo que cuenta es la visita de la persona que lo va a comprar al departamento piloto, a ese departamento modelo que las empresas arman como para que las personas se imaginen si caben o no, cómo pueden poner sus propias cosas. Esa suerte como de pudor, digamos, está bastante presente en esa iconografía. Lo otro que es que la casa individual, más o menos experimental, más o menos demostrativa, se difunde con más facilidad porque al final de cuentas hay una suerte de statement, como de una declaración de principios. La casa moderna se habita así, pero el edificio moderno, el departamento moderno, tiene otra connotación. Ahí la fuerza de las imágenes radica más que nada en ese aspecto exterior del edificio, ¿no? Y de su trascendencia en el tiempo. Eso. Yo me recordé una frase de Joseph Rickwerd cuando contaba que él había estudiado historia de la arquitectura con unas imágenes que tenían aproximadamente 2 centímetros por 3 centímetros en unos libros en blanco y negro con un sistema de impresión de cliché de punto de las cuales no se veía nada. Y yo siempre recuerdo que estudiando historia de la arquitectura, puede haber sido en el 80, para ser más exacto, 79-80, tuve que leer Peffner e imaginarme el transparente de la Catedral de Toledo a partir de una pequeña fotito, que era más o menos de este tamaño, muy mal impresa. Es decir, que la calidad de la fotografía es actual. Porque yo, mientras Andrés pasaba las fotos, yo dije, yo he visto esa arquitectura, ¿cómo se llama? Arquitectura y urbanismo número 6. Andrés ha mejorado las fotografías de una manera absolutamente increíble. Las ha pasado, pero mira, ni actriz de cine queda mejor que esas fotos con Photoshop. Pero la calidad de la impresión era malísima. Las fotos impresas, o sea, con calidad, salidas del laboratorio en papel fotográfico eran buenas. Pero las fotos, esas son las que permanecen. Las fotos impresas eran malísimas. Esa es la razón por la cual todas las fotografías de Arica son malas, porque no tenemos ninguna foto salida de laboratorio de ningún archivo, a excepción de las 2 del Museo Histórico Nacional. Entonces, en general, el poder de la fotografía es relativo, es mucho más actual de lo que parece. Que hoy construimos esa historia a partir de esas obras. Por cierto, la otra reflexión es que de las cosas que yo mostré, el estadio está intervenido con un techo de madera. La playa de la Licera no existe más, solo existe la isla del medio, a la que le pusieron baranda el verano pasado, porque la norma exige ahora que tenga una baranda. Cuando uno se va a caer al agua, que el agua tiene como 1,40 m, o sea, no tiene mucho sentido, pero no importa. Ahora tiene baranda por una norma. El camino dibujado solo queda lo que puede ser 1 metro cuadrado de un registro así como arqueológico en un punto. El casino no se pueden imaginar lo que es, porque está tapado de publicidad, de lámparas que dicen casino, 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 casino por todos lados, totalmente alterado. Las hosterías, como dije, han pasado por un proceso de actualización 6 veces, con lo cual ha cambiado casi todo, desde los baños, los mobiliarios, porque nadie va a ir a una hostería de aquel tiempo, con una habitación muy pequeña. Con lo cual, en realidad, respecto del tema anterior, la manera de actuar va a ser a lo Viollet-le-Duc, sin duda. Las condiciones estructurales del casino están debajo, porque como
La ciudad es muy amable, llueve muy poco, tiene 24 grados de permanencia, tiene mucho polvo porque está en el medio del desierto, pero tiene algún grado de humedad. Entonces, todo lo que se ha agregado es en realidad como unas estructuras autoportantes superpuestas. Si uno las quita, va a volver a aparecer. El casino fue proyectado para ser centro cultural, lo tengo que aclarar a eso, porque no lo dije. Pero todo está como, no está como debería en algún sentido, por lo tanto, la fotografía lo que nos muestra es un mundo mejor que el actual y nos advierte sobre las condiciones de vida que tenemos en la actualidad, no solo sobre una supuesta historia de la arquitectura fantástica hecha solo a partir de la forma. A mí no me cabe duda de que el casino estaba mejor hace 30 o 40 años atrás que lo que está hoy y que probablemente las intenciones de vida de esa arquitectura estaban mejor en aquel tiempo que las que vivimos hoy. Con lo cual, ahí yo digo, el proyecto moderno está vigente. Es decir, los dolores que quedan son las libertades que faltan todavía, ¿eh? Los dolores del casino, etcétera, es liberar, volver a producir esa forma, porque tengo una convicción. Creo que Gastón Sangén, Bresciani, Valdés Castillo y Huidobro, que hicieron el casino, pensaron en la gente cuando lo hicieron, no pensaron solo en una obra bonita, por decirlo así, ¿no? Pensaron en un complejo bastante más amplio e interesante para disfrutar de la buena vida y no para gozar del tiempo libre. Sí, por favor. No, sobre lo que comentó Horacio, sobre la contraposición entre el trabajo y el ocio. A ver, en realidad, claro, aparece en el CIAM, ¿no es cierto?, que aparecen las 5 funciones como una función más. Aparece después en París como un congreso CIAM específico en l'Orsis. Y después aparece con mayor fuerza en Can Our City Survive de José Luis Sert, donde que él escribe como tardíamente uno de los CIAM donde él había participado ya en su estancia en Estados Unidos. Y el de París tiene su propia... sí, pero el de París tiene su propia carta, digámoslo así, y que viene, eso sí, a hacer una contraposición a la Carta de Atenas de Le Corbusier, obviamente. Y Sert ahí, creo yo que, bueno, es sumamente interesante, en todo caso, pero hay que pensar que ya en 1930, por lo menos en Chile y probablemente también acá, existía la regulación del derecho al descanso, otorgando el tiempo pagado de 2 semanas de vacaciones remuneradas, que es el cambio definitivo y final, porque todos pueden querer vacaciones, digamos así, pero si no existe la legislación específica que te da ese tiempo remunerado, ese era el problema, digámoslo así. Igual que el control de las 8 horas laborales diarias, la excepción del día domingo y mediodía el sábado, etc. Entonces, la ley del trabajo que, por lo menos en Chile es de 1930, creo que se da en casi toda Latinoamérica más o menos de manera contemporánea. La ley general, la europea, la de la Organización Internacional del Trabajo es del 28. Chile es muy prematuro. No sé si es muy tarde para una provocación, pero igual puede ser 18:50. No, era una pregunta para Horacio y que tiene relación con lo que acaba de decir Macarena también, que efectivamente la formulación de las 4 funciones son del CIAM, del cuarto CIAM, y Montfort dice que cuando Sert escribe Can Our City Survive es ya tardía, digamos, esa elaboración que hace, porque en ese minuto el CIAM está justamente cambiando su discusión y va a cambiar la discusión Entonces, ¿cómo juntar unas operaciones que están ocurriendo
20 años después de la formulación de la ciudad funcional y de las 4 funciones. ¿Entiendes? Si hay, ¿qué es lo que te permite como hacer ese link? A ver, primero lo que Caragua City Survives es la experiencia de CERT en el CIAM de París, en gran parte. Porque hay que recordar que CERT está en París en el 37 haciendo el pabellón de la República Española en ese mismo momento, y él asiste, como ha asistido a todos los demás. O sea, la Carta de Atenas, por cierto, otro de los autores es el propio CERT. Lo que pasa es que después en Estados Unidos recambian eso. Yo a lo que voy es que está siendo considerado, en el tiempo libre tiene un capítulo específico para ser considerado. Y el CIAM lo piensa y le dedica un congreso entero para ser debatido. Y esto es lo que me parece importante. Claro, después viene la guerra, este tránsito queda en suspenso y la cosa se repiensa desde otra perspectiva. Las leyes del trabajo están, hay algunas incluso anteriores, hay leyes, a ver, hay normativas municipales de trabajo que son de 1880, 86, 87, son muy tempranas, que regulan el tiempo, regulan el fin de semana. El fin de semana parece regulado primero por las municipalidades, por las ciudades, antes que por los estados. Lo que ocurre es que no es que solo hay que tener el tiempo, hay que estar equipados para eso. Esta es la clave. Me parece que el equipamiento para eso es lo que lleva y que tiene que ser concebido. A mí en la experiencia de Arica está en que los fondos, los dineros recaudados deben ser utilizados. Según el cuarto punto de la creación de la propia Junta, se deben ser reinvertidos en condición de desarrollo social. Y eso es lo que me resulta interesante. Al mismo tiempo que generan una infraestructura para seguir capturando recursos con el turismo, generan un ambiente turístico que es usado por cualquiera. Y ahí es el paseo costero, que es una cosa relativamente temprana, con un diseño, tratamiento completo, etcétera. Son 4 kilómetros de desarrollo, probablemente en lugares con mayor desarrollo, mayor opulencia, mayor cantidad de recursos, hayan estado antes, en efecto. En este caso, están en ese momento porque existen los recursos y deben ser destinados en eso, y por eso aparecen esta serie de proyectos. Ahí es lo que, no es que esté haciendo una cosa de un tiempo u otro, sino aparecen en conjunto en la ley, porque la ley fundamentalmente lo que hace, el segundo punto es el establecimiento de una zona industrial, es decir, el primero es la captación de los recursos del puerto, el ingreso de materiales. Los materiales se producen o se transforman en productos en el área industrial y se trasladan, que es el cuarto punto, el tercero de los puntos, quedan esos recursos. Cuando los productos se trasladan al resto del país, se retienen ahí. Tengo que aclarar que tal vez no sepan, Arica era la fábrica de autos, de electrodomésticos, de televisores, y era la única que tenía toda esa, o sea, industria, metal, mecánica y eléctrica y electrónica, y era la única que podía tenerlos. Hasta el año 67, si mal no recuerdo, entre el 64 y el 67 se inicia un proceso en donde aparecen en cualquier lado. Los tenía Santiago de antes y después los tiene solo Arica, es decir, todo lo que se producía, los automóviles, 4 fábricas de automóviles se producían en Arica solamente. Y esa era la captación grande de recursos. Y ahí la condición del trabajo equivalente al tiempo libre para la gente que vivía en las, ¿cómo se llamaban los nombres de los conjuntos habitacionales? Citroën, Coca-Cola, Peugeot, etcétera, porque la fábrica de Coca-Cola también estaba en Arica. Oye, yo estoy en total desacuerdo con Manford, por varias razones. CERT había hecho además el proyecto de la ciudad del reposo y la vacanza en 1936, publicado en la revista Arquitectura Contemporánea AC, y por lo tanto su texto evoluciona desde ese proyecto reflexionando sobre precisamente la masificidad del problema. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, escribe esto estando en Harvard, y si uno lo revisa,
O sea, son cosas que hasta hoy día pasan, porque en el fondo con lo que él alucinó en Estados Unidos es con la masificación, que en Europa puede haber existido, pero en Europa habían muchos menos. O sea, muestra las fotos de Coney Island con gente que no cabía ni un alfiler en 1949 cuando escribe el libro. Entonces, yo creo que Manford está equivocado. Es un libro, Can Our City Survive? Es absolutamente adelantado para su tiempo. No. Ya, bueno, pero déjame terminar de decirte. Y además no solamente reflexiona sobre como los problemas de la masificación, sino también sobre la gestión sobre el territorio y sobre las entidades que tenían que existir y sobre toda la gestión gubernamental que sin duda está basada probablemente en la gestión que existía ya en Estados Unidos. Entonces, bueno, quizás querías decir otra cosa, pero quiero decir que CERT con ese libro, o sea, la rompe. Ha tenido mucho menos impacto, no sé por qué, pero, o sea, es súper importante. Sí. Solo para replicar lo que dice Macarena. A ver, lo que dice Manford del libro de CERT es que cuando CERT, que además es una estrategia para poder entrar al sistema norteamericano, es lo que es su carta de presentación para poder entrar lo que dice, primero, que los urbanistas americanos rechazan el libro porque desconoce una cantidad de cosas que ya efectivamente se han hecho en el sistema americano. Y segundo, la visión del CIAM que instala, ese lanzamiento del CIAM que hace CERT, es un CIAM, porque el CIAM ya no está en esa discusión. ¿Me entiende? Y además, después de la guerra, no va a seguir en esa discusión. No es la ciudad funcional, no es la ciudad de las 4 funciones, etcétera, etcétera. Mira, tendría que ver lo que dice Manford. Me encanta Manford, no voy a decir aquí que… Pero CERT está haciendo además una contrapropuesta al CIAM, a través de las 4 funciones de la Carta de Atenas, la simplificación además con que se analice, ¿verdad? Esto es una contraposición, así por lo menos está también planteado en otros autores que en este minuto no los tengo en la cabeza, pero está planteado como que CERT hace una contrapropuesta precisamente a la… Así que bueno, me leeré a Manford y te mando los que yo me he leído. Una contra, porque son propuestas de ellos mismos. Gideon, los puntos con Gideon, CERT y Leger son ellos mismos. Es muy educativo a saber que nosotros somos muy amigos, pero tenemos posiciones diferentes según las lecturas diferentes. Y que, o sea, los alumnos son los únicos que creen que hay una verdad. Nosotros no. Estamos convencidos de que todos tenemos verdades distintas y cada cual tiene toda la razón. E eu fico feliz que ainda é proibido usar armas na universidade. Na verdade, eu queria dizer que eu preciso sair, que eu tenho outro compromisso, né? E adorei estar aqui muito. E gostaria também de dizer, em cima do que você falou no início da apresentação, que as suas fotografias eram muito ruins, muito ruins. Quando as fotografias são muito boas, também é um problema, né? Eu lembro de um debate que o Nelson Con teve com o Fernando Fuão, lá do Rio Grande do Sul, que o Fernando Fuão, ele dizia que os fotógrafos são mentirosos, né? E o Nelson Con, no final das contas, ele falou, realmente eu vou assumir que eu sou um grande mentiroso. Tem muitas obras que a fotografia é muito melhor do que a… Bem, só para dizer que eu adorei e gostaria de encontrá-los, se possível, lá em Santiago. Una pequeña cosa sobre lo que dijo Abilio. Claro, o sea, absolutamente la razón. Pues, es decir, creo que nadie más autorizado para decir algo así que mi propio padre, que es fotógrafo, y que efectivamente un día le encargaron unas fotografías para la Bienal de Arquitectura en Colombia en los años 60, fue y fotografió una pequeña planta de procesamiento de productos lácteos o no sé qué, y fue y puso las fotos para que el jurado internacional, Serge Kermayev, o no me acuerdo quién más estaba, miraron las fotos y dijeron, wow, sí, qué linda esta obra, vamos a verla, y se encuentran con una cosa que dije, oiga, pero no, señor fotógrafo, perdone, usted nos engañó a todos, ¿no? Es un mentiroso. Yo creo que eso está plenamente, los fotógrafos creo que son plenamente conscientes
de cuánto, digamos, de cuánto construyen ellos mismos el edificio más allá de las posibilidades del propio edificio. Hay una fotografía que aquí, una que reitero mucho, que es la del edificio de la avenida Macíver en Santiago, que es un edificio que forma una fachada urbana con otros edificios de los mismos arquitectos, la Rein Sanfuentes, que son a propósito los mismos arquitectos de los edificios que mostró Maca. Bueno, cuando analizamos el primer edificio que nos parecía más limpio, además que estaba mejor mantenido y que, digamos, tenía una cierta fotogenia, nos dimos cuenta que era un edificio que no tenía una fachada, digamos, el volumen del edificio no tenía más de 10 o 12 metros de profundidad. Es decir, el terreno que tenía ese edificio había sido cortado por la mitad por el ensanche de la avenida, y en los dibujos primero, pero sobre todo en las fotografías, se veía una fachada fantástica de una ciudad que uno soñaba con un departamento allá adentro, y examinamos la planta y era una planta terrible. Yo la mostré el otro día, una planta que alinea unos pequeños departamentitos de 2 espacios, no más de 45 metros cuadrados cada uno, y un pasillo contra el medianero de atrás, largo, muy ineficiente, pero necesario para meter ahí, creo que son 10 unidades por piso. Una locura. Pero es decir, la fotografía es la que está finalmente construyendo esa idea de esa ciudad renovada, esa ciudad ordenada también, porque pues ya ha sido regulada también por un plan urbanístico y eso. Una parte es la fotografía, otra parte es nuestro deseo innato de ver las cosas mejor de lo que son. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Yo quería, no es una consideración, una polémica, era para cerrar con el tema de la habitación que tomamos como principal mote en este encuentro, que me parece que el ocio se pasaba fuera de la habitación, en la ciudad. Y eso es lo que cambió, es que ahora cada departamento tiene que tener su piscina, su sala de tienda de juegos, de no sé qué, tiene que tener la ciudad ahí adentro, cuando antes la ciudad se ofrecía el ocio, las diversiones, estaba en la ciudad, estaba en el afuera y se organizaba el espacio público para que fuera posible, ¿no? Y esa es una diferencia también importante, y también una conexión con el tema de la habitación. La habitación podría ser mínima, podía ser más compacta, podía ser urbana, porque no necesitaba ser la ciudad, contener toda la complejidad de la ciudad. Se salía a la calle y estamos. Y ahora hay una idea un poco antiurbana de poner todo adentro, que también es un problema que uno hay que lidiarse. Eso es más bien para intento de encerrar, porque tenemos que cerrar, lo siento. Bueno, entonces quiero agradecer la paciencia de los alumnos chilenos, que los brasileños ya se fueron. Es que tiene sus pasantías, sus cosas que hacer y todas las clases, etcétera. Agradezco la paciencia de los alumnos chilenos, a decirles que sean siempre bienvenidos en nuestra universidad cuando quieran. Si tienen ganas de hacer otras visitas o intercambios o lo que les dé ganas, podemos inventar unos cuentos, y también queremos verlos en otras veces. Y mis compañeros de investigación, que con toda paciencia están aquí todo este tiempo, además de estar en Río y no sé qué. Muchas gracias por haber participado, y también a Marcos Carrillo, si no fuera posible sin hacer toda esta parte que hicimos sin apoyo de Marcos y de Edson Lucchini, que es un gran estudioso también de Franz Hepp. Su máster, que yo fui la tutora, se colocaba la pregunta: toda la gente dice que estos edificios de Hepp son buenísimos. ¿Qué quiere decir esto en términos proyectuales? ¿Qué es un edificio bueno en términos proyectuales? Creo que la pregunta que quería hacer es un poco lo que nos da ganas de pensar también. Y agradecer a Marta también, mi amiga querida, que ha venido por pura ganas de amistad a esto todo. Y por fin las dos
estudiantes y arquitectas y designers que son haciendo el máster y el doctorado, Thais y Bárbara, que me ayudaron muchísimo a organizar todo esto, todo el tiempo. Gracias por todos, gracias a todos ustedes y vamos a inventar otros cuentos.